Buenas a todos. Bueno, como comenté el otro día, me gustaría hablaros un poco más de tema de trabajo, con lo cual os voy a hablar de mi experiencia. Como os comenté, yo primero fui a una escuela de japonés aquí en Japón y luego cuando me gradué, pues fui a una escuela de lo que sería FP en España para pues, estudiar un poco más de lo que yo quería, para aplicar un poquitín más de lo que yo quería estudiar. Y bueno, conseguí bastantes proyectos, hice varias cosas, participé con varias grandes empresas como AVEX, Yahoo, Sony, etcétera. Y bueno, luego pues antes de graduarme, pues lo que hay que hacer es obviamente buscar trabajo para que te den el visado. Entonces yo pues opté por dos maneras. Una, hacerlo por mi cuenta, y otra, buscar empresas que te presentan empresas, lo que se llamaría Headhunter. Lo que hice primero, busqué por mi cuenta, hice varias entrevistas y tal, pero viendo que no funcionaba muy bien el tema, pues ¿por qué no? Probé con empresas que te presentan a otras empresas. Y bueno, en mi experiencia fui a 5 en total, 5 empresas que te presentaban a otras empresas, 5 en total. Y de esas 5 me di cuenta que la gran mayoría, bajo mi punto de vista, lo único que hacían era recolectar datos de la gente que iba a preguntar. Imagino que también información de cómo estaba el mercado a la hora de buscar el trabajo, etcétera. Lo digo porque yo sí que me di cuenta que en 4 de ellas, sobre todo en 4 de ellas, yo iba a comentar pues eso, que quería trabajar, qué tipo de trabajo quería hacer, cuánto dinero estaba dispuesto a ganar, etcétera. Y bueno, pues les enseñaba un poco mi currículum y bueno, lo que había hecho, etcétera. Y 4 de esas 5 se quedaban flipando en plan, ¡guau! Es que puedes hacer todo, ¿cómo es que no tienes trabajo? Tal cual. Y yo sinceramente, una empresa que se emociona porque le enseñan 4 proyectos que he hecho, que bajo mi punto de vista lo puede hacer cualquier persona, no valía la pena. A mí me interesa una empresa que sea seria, que sepa, que sobre todo que me diga que me puedes presentar empresas que se ajusta a lo que yo estoy buscando. No que coja y que a la primera de cambio se ponga súper emocionado en plan, ¡guau! Es que sabes hacer de todo, porque a mí que me digan eso no me arregla el problema. Lo que me interesa es que sepan qué sé hacer y que me busquen una empresa que se ajuste a lo que yo estoy buscando, así de claro. Y una de ellas fue Tribe o Thrive, no sé cómo se pronunciará la empresa. Y bueno, pues fui allí a hacer la primera entrevista, el primer contacto, digamos. Me preguntaron un montón de preguntas, me hicieron hacer muchísimos test en japonés. Me preguntaron qué tipo de trabajo estaba buscando, cuánto dinero estaba dispuesto a ganar, si estaba buscando más a tiempo parcial, a tiempo completo, si necesitaba el del trabajo, etcétera, etcétera. Pues tuvimos, creo que fue una entrevista de aproximadamente 2 horas, más o menos, entre que rellené información, me preguntaron, me cambiaron de departamento, etcétera. Y yo la verdad los vi bastante profesionales y me presentaron uno de los, digamos, servicios que tenían ellos. Era una base de datos de empresas. Entonces ellos cada día me mandaban información de varias empresas y yo decidía cuál quería ver o a cuál entrevista quería aplicar o cuál no. Y eso, pues la verdad es que es solamente la primera entrevista a la que fui de esa empresa y fue la que me cogió. O sea, que en serio, que yo imagino que si vosotros tenéis habilidades para hacerlo, si os esforzáis y tenéis cosas para enseñar, que demuestren que tenéis esas capacidades, yo creo que en serio no hay problema a conseguir trabajo, bajo mi punto de vista. Pero por ejemplo, si una empresa coge y te pregunta, ¿me puedes enseñar lo que tú sabes hacer? Y tú le dices, bueno, pues sé hacer sé traducir, pero ¿me puedes enseñar algo? Es que no lo tengo ahora mismo. Pues quedas muy mal, quedas fatal. Con lo cual, centraros, hacer varios proyectos, o si habéis ya colaborado con varias empresas, pues hacerlo todo en un PowerPoint o hacer una presentación chula. Si es posible, por ejemplo, yo lo iba enseñando todo en PowerPoint, en el iPad, y no es lo mismo que hacerlo en papel. Tened mucho cuidado porque hay muchas empresas que ya os digo que os van a prometer muchísimo, que van a prometer que os pueden dar trabajo en Google, que os pueden dar trabajo en Sony, en grandes empresas, o GRI, que por ejemplo es bastante famosa ahora mismo en el mundo entero. Pero en serio, pensar con la cabeza y en serio, en la entrevista os vais a dar cuenta si la empresa es seria, si no es seria y si os quieren o solamente quieren vuestros datos. Luego, en el tema de experiencias en las entrevistas, yo en total creo que hice 5 entrevistas solamente, o sea que no he hecho muchísimas entrevistas, creo que como mucho 5 entrevistas. Y de esas 5 entrevistas, pues una fue la empresa que me cogió. Me preguntaban sobre todo qué había estudiado, qué había hecho, dónde había ido, etcétera, o sea, información que normalmente no suelen preguntar. Luego pues ya me preguntaron sobre el tema del salario, me preguntaban
por qué había decidido ir a esa empresa. Luego una pregunta que os hará mucho es ¿por qué habéis venido a Japón? O sea, ¿por qué Japón? ¿Por qué no América? ¿Por qué no África? ¿Por qué no Oceanía? Yo qué sé. ¿Por qué en otro sitio? Entonces, es una cosa que creo que deberíais prepararos porque os lo van a preguntar en cualquier entrevista, pero no solo en cualquier entrevista. Cuando conozcáis a una persona o os presentan a alguien, siempre os preguntarán. Es la típica pregunta que siempre hacen. ¿Por qué Japón? Entonces tenéis que tener claro y decir lo que pensáis, pero sobre todo tener claro y que sobre todo en las entrevistas lo importante es recibir o sea, preguntar y responder, pero directamente, ni tener un segundo ni 2 segundos para pensar. Escuchar la pregunta y contestar directamente. Porque si haces eso, demuestra que tenéis confianza y que no escondes nada. ¿Sabes? Si lo piensas, parece que entonces tienes que piensar las cosas antes de decirlas y que a lo mejor no eres muy honesto. Cosas que me han sorprendido bastante en las entrevistas. El tema de la pareja, me preguntan siempre. A la mayoría de la gente que conozco normalmente me dicen que no les preguntan, pero a mí siempre me han preguntado que si tenía pareja. Y luego pues preguntas para mí, preguntas que no me preguntaron en una entrevista, pues en qué trabaja mi pareja y bueno, y ya decirles que soy gay, bueno, eso ya... Imaginaros, o sea, ahora os contaré algunas historias que he tenido con algunas empresas que telita. Normalmente estas empresas de Headhunter, aparte de preguntaros lo que os he comentado anteriormente, me gusta mucho porque cuando tú les dices, bueno, depende de lo profesional que sea la empresa, obviamente, pero normalmente cuando tú les dices lo que quieres, ellos directamente te van a... Si bien habéis mandado la información por internet de lo que podéis hacer, por ejemplo, vuestro portfolio, etcétera, ellos directamente os imprimirán digamos, una especie de preview de lo que tienen en su base de datos para que sepáis más o menos qué tipo de empresa, si se ajusta a lo que vosotros estáis buscando, si es a lo que no estáis buscando. Aparte me gusta mucho porque no solamente dicen el nombre y lo que vas a ganar, sino que te dicen qué tipo de persona está buscando, qué es lo que quieren, qué es lo mínimo que les gustaría tener como, o sea, los requerimientos mínimos que necesitan como nuevo empleado. Uno, lo que como mínimo necesitan. Y luego, si es posible, pues les gustaría que también tuviesen esto, pero que no es súper necesario. Y no sé, a mí la verdad es que me ayudaron bastante y bueno, pues te hacen una idea de lo que te van a preguntar, de cómo es la empresa, más allá de lo que te puede mostrar la empresa en sí en la entrevista.